Tras los muchos años pasados en el corredor de la muerte, los reclusos suelen tener diferentes mentalidades e incluso sentimientos encontrados sobre sus últimas horas. Sin embargo, cuando llega el final, la mayoría de la gente tiende a recurrir a Dios y a sus religiones. Ofrecen oraciones de última hora, algunos con la esperanza de milagros de última hora y otros simplemente en busca de consuelo. En el vídeo de hoy, revelaré las últimas oraciones más inquietantes de los condenados a muerte. Aileen Wuornos. A medida que se acercaba a su final, la asesina en serie estadounidense, Aileen Wuornos, conocida por su franqueza, empezó a abrirse más y a conceder entrevistas. En algunas entrevistas era capaz de hablar y comunicar sus pensamientos, pero otras veces acababa soltando una retahíla incoherente de palabras. En los últimos minutos de su existencia, Wuornos tuvo la oportunidad de pronunciar las que serían sus últimas palabras y dijo: «Sí, solo me gustaría decir que estoy navegando con la roca y que volveré, como el día de la independencia, con Jesús. El 6 de junio, como en la película. La gran nave nodriza y todo eso. Volveré, volveré». Mientras que algunos creen que se trataba de otra de sus declaraciones incoherentes, otros creen que en esa declaración estaba incrustada la última plegaria de Wuornos para que le dieran otra oportunidad en la vida. Tras 10 años en el corredor de la muerte, Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal en octubre de 2009 por matar a un total de 7 hombres entre 1989 y 1990. Durante su estancia en el corredor de la muerte, Wuornos intentó acelerar su ejecución luchando contra sus abogados, que creían que no estaba mentalmente estable. En 2001, Wuornos solicitó al Tribunal Supremo de Florida que desestimara todas sus apelaciones pendientes. Aceptó sus crímenes y declaró con valentía que volvería a matar si se le diera la oportunidad. Básicamente, pedía su ejecución porque estaba cansada de su vida en el corredor de la muerte. En 2002, Wuornos ideó un nuevo medio para transmitir su mensaje a cualquiera que estuviera dispuesto a escucharla. Comenzó a acusar a las matronas de la prisión de servirle a propósito comida contaminada con saliva, orina y suciedad. También afirmó que las matronas le hacían esas cosas para obligarla a suicidarse antes de su ejecución. Aunque estas afirmaciones podrían haber sido reales, también podrían haber sido una táctica utilizada por Wuornos para revelar que estaba cansada de vivir en prisión o producto de su enfermedad mental. Wuornos no tuvo suerte en la vida y empezó a delinquir a una edad muy temprana. A los 11 años ya vendía su cuerpo a cambio de drogas, comida y cigarrillos. A los 14 años fue violada y embarazada por un amigo de la familia. A partir de ese momento, la vida de Wuornos siguió una espiral descendente y acabó convirtiéndose en una trabajadora sexual que hacía autostop. Fue detenida varias veces por diferentes motivos en distintos estados y tenía un largo historial de antecedentes penales que incluía delitos como robo a mano armada, robo de coches, falsificación y posesión de armas. En 1989, Wuornos dio un paso más y añadió el asesinato a su larga lista de delitos. Todas sus víctimas eran hombres de entre 40 y 65 años, que eran clientes suyos. Al principio, Wuornos afirmó que había matado a los hombres en defensa propia porque la habían violado o habían intentado violarla. Sin embargo, su historia tenía varios agujeros, por lo que en lugar de obtener una sentencia indulgente por defensa propia, fue condenada a muerte por 6 de los 7 asesinatos que cometió. Aunque Wuornos tuvo una infancia dura y vivió una vida de crímenes, su final fue muy diferente. Unas semanas antes de su ejecución, Wuornos concedió entrevistas en las que hablaba de Dios y Jesús y de ser llevada al más allá. Para su última comida, Wuornos solo pidió una taza de café. Fue la segunda mujer ejecutada en Florida y la 10ª en Estados Unidos, tras la reinstauración de la pena capital en 1976. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas bajo un árbol por su amiga de la infancia. John Henry Ramirez. A primera vista, la última oración de John Henry Ramírez no parece nada fuera de lo común. Sin embargo, el hecho de que la rezara con Dana Moore, el consejero espiritual de Ramírez, en la cámara de ejecución, marcó la diferencia. En los últimos momentos de la vida de Ramírez, el pastor de la iglesia baptista dijo: «Mira a John con tu gracia, concédele la paz, concédenos a todos la paz», a lo que Ramírez respondió con un «Amén». Por sencillo que parezca el acto en sí, en las prisiones de Texas se consideraba ilegal que los asesores espirituales de los condenados a muerte los tocaran y rezaran en voz alta durante las ejecuciones, hasta justo antes de la ejecución de Ramírez. En las últimas semanas de su vida, John Henry Ramírez canalizó su energía hacia la lucha contra lo que consideraba una violación de su libertad religiosa.
Cuando se dio cuenta de que a su consejero espiritual no se le permitiría rezar con él durante su ejecución, Ramírez decidió enfrentarse al gobierno en un intento de cambiar el statu quo. En un primer momento, el gobierno de Texas denegó sus peticiones, pero en lugar de rendirse, Ramírez presentó una demanda sobre libertades religiosas que acabó llegando al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Al final, se concedió la petición de Ramírez, lo que supuso una victoria no solo para él, sino también para todos los demás condenados a muerte que desean que sus consejeros espirituales les acompañen en sus últimos momentos. Ramírez fue ejecutado en octubre de 2022 mediante inyección letal por matar a un empleado de una tienda en 2004. La noche del incidente estaba colocado con una mezcla de alcohol, cocaína y Xanax. En estado de embriaguez, decidió atracar una tienda cercana. Pablo Castro, empleado de la tienda, estaba sacando la basura cuando se convirtió en la víctima de Ramírez. Ramírez tenía 20 años en ese momento, atacó a Pablo, le dio una paliza y lo apuñaló más de 29 veces antes de huir del lugar. Como en principio se trataba de un robo, Ramírez se llevó la mísera suma de $1.25. Lo que Ramírez no sabía aquella noche era que Castro era padre de 9 hijos y trabajaba duro para llegar a fin de mes. Tras el incidente, 2 chicas que habían ayudado a Ramírez en una serie de robos fueron detenidas ese mismo día. Pero Ramírez no apareció por ninguna parte. Más tarde huyó del país y se instaló en México, donde consiguió eludir la detención durante años. Finalmente, fue detenido por el FBI en Brownsville, Texas, junto a la frontera estadounidense. Ramírez fue juzgado por el asesinato y condenado en 2008. Fue condenado a muerte por unanimidad. Sin embargo, consiguió que su ejecución se aplazara 3 veces por diversos motivos. La primera razón fue que necesitaba un nuevo abogado para el caso. El segundo retraso fue causado por la pandemia, que hizo imposible que nadie estuviera en la sala del tribunal. El tercer retraso se debió a la batalla legal por sus libertades religiosas. Ramírez fue finalmente ejecutado en octubre de 2022, unos 15 años después de haber cometido el crimen del que se arrepentía. A medida que su tiempo en la tierra llegaba a su fin, Ramírez encontró la fe en Dios y trató de vivir su vida religiosamente. Su nueva fe dependía de la guía espiritual de su pastor, razón por la cual luchó con uñas y dientes para que su pastor estuviera con él en sus últimos momentos. Gary Gilmore. La mañana del 17 de enero de 1997, Gary Gilmore cumplió por fin su deseo. Su tiempo en el corredor de la muerte llegaba a su fin. Momentos antes de su ejecución, el capellán católico de la prisión, el reverendo Thomas Mearsman, administró la extrema unción a Gilmore. Cuando todo estuvo en su sitio, el médico de la prisión colocó una capucha negra sobre la cabeza de Gilmore. En ese momento, con solo unos minutos más de vida, el condenado a muerte pronunció sus últimas palabras a Mearsman, Dominus vobiscum, que se traduce como «El Señor esté contigo». Mearsman respondió «Et cum spiritu tuo», que se traduce como «y con tu espíritu». Cuando tuvo la oportunidad de decir sus últimas palabras, Gilmore pronunció 3 sencillas palabras que harían historia: «Hagámoslo». Las últimas palabras de Gilmore, «Let's do it», se convirtieron en inspiración para el famoso eslogan de Nike, «Just do it». En 2015, el ejecutivo de publicidad de Nike, Dan Whedon, confirmó que el eslogan de la empresa estaba inspirado en Gilmore. Este eslogan se ha hecho famoso y a menudo se considera uno de los mejores eslóganes del siglo XX. Como se puede imaginar, siempre que se habla del eslogan de Nike, el nombre de Gary Gilmore aparece poco después, ya que fue él quien lo inspiró. Sin embargo, es importante señalar que la vida de Gilmore no fue una gran inspiración. Gilmore fue detenido por primera vez cuando solo tenía 14 años por participar en el robo de coches. Aunque Gilmore fue puesto en libertad con una advertencia a su padre, aquel incidente marcó el comienzo de su vida delictiva. Con el paso de los años, se volvió cada vez más violento y entraba y salía de la cárcel por participar en numerosos delitos menores. En julio de 1976, Gilmore robó y asesinó a Max Jensen, empleado de una gasolinera, y a Benny Bushnell, gerente de un motel. Durante ambos robos, los hombres obedecieron las instrucciones de Gilmore, pero al final, ni siquiera su voluntad de obedecer pudo salvarlos. Durante un tiempo, pareció que Gilmore se había salido con la suya en sus crímenes. Pero gracias a la ayuda que recibieron de un reparador de coches en un taller donde Gilmore había dejado su coche para que lo arreglaran antes del segundo robo, las autoridades lo atraparon. Gilmore
Había estado intentando esconder en unos arbustos la pistola utilizada en sus operaciones cuando se disparó accidentalmente en la mano. Sin que él lo supiera, el reparador se había percatado de sus movimientos sospechosos, anotó su número de matrícula y llamó a la policía. Cuando Gilmore salió del taller, llamó a su prima Brenda para pedirle analgésicos y vendas para su herida. Brenda llamó inmediatamente a la policía, que alcanzó a Gilmore cuando intentaba escapar de la ciudad. Durante el juicio, Gilmore intentó alegar demencia, pero 4 psiquiatras diferentes declararon que estaba cuerdo y era consciente de sus actos. Aunque los psiquiatras le consideraron lo bastante cuerdo como para someterse a juicio, también descubrieron que Gilmore padecía un trastorno antisocial de la personalidad. Gilmore fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte en octubre de 1976. En aquel momento, solo había 2 métodos de ejecución en Utah: la horca y el pelotón de fusilamiento. Gilmore eligió el pelotón de fusilamiento porque creía que el ahorcamiento podía ser una chapuza. Tras una serie de aplazamientos de su ejecución, Gilmore empezó a exigir que el Estado lo ejecutara. Pidió abiertamente al público, incluidos los reverendos que luchaban por él, que se retiraran. El mensaje era claro: había aceptado su destino y estaba listo para morir. Cuando el Estado pareció ignorarlo, Gilmore se agitó e intentó suicidarse 2 veces, pero sus intentos resultaron vanos. Finalmente, cuando llegó el día de la ejecución, Gilmore parecía bastante emocionado por morir. Antes de su ejecución, Gilmore había solicitado que sus órganos fueran donados a quienes necesitaran trasplantes y, tras su fallecimiento, se accedió a su petición. 2 horas después de su muerte, 2 personas recibieron sus córneas. Los trasplantes de córnea inspiraron la famosa canción Gary Gilmore's Eyes. Mientras Benjamin Cole yacía en la cámara de ejecución a la espera de las inyecciones letales, abrió la boca para soltar un revoltijo de palabras que sonaban como un desvarío religioso. El desvarío incluía palabras como: elige a Jesús mientras puedas y mantén los ojos bien abiertos. Estad preparados en todo momento. En medio de su divagación incoherente, Cole murmuró una pequeña oración, pidiendo a Jesús que recibiera su espíritu. El hombre de 57 años fue condenado a muerte por inyección letal por el asesinato de su hija de 9 meses, Brianna Cole. En la cámara de ejecución, Cole no mostró signos de remordimiento por haber matado a su bebé, pero sí hizo una declaración en la que hizo referencia a todas las personas a las que había hecho mal. Cole decidió llevar a cabo el proceso de ejecución en solitario, rechazando la presencia de un consejero espiritual. También se aseguró de que ninguno de sus abogados observara el proceso desde la sala de testigos. No hizo ninguna petición de última comida y comió la comida habitual de la prisión, que consistía en lasaña vegetariana, ensalada con aliño, tortilla y un paquete de bebida de frutas. Cole pasó 18 años en el corredor de la muerte tras ser condenado por asesinar a su hija en 2004. Aquel fatídico día, Cole estaba absorto en un videojuego cuando Brianna empezó a llorar, lo cual no es nada fuera de lo normal para una niña de 9 meses. Sin embargo, esto no impidió que Cole se irritara por sus llantos y reaccionara de la manera más horrenda. Agarró con rabia los tobillos de la niña y siguió doblándole las piernas hacia atrás hasta tocarle la cabeza. Este cruel acto rompió la médula espinal de la niña y le desgarró la aorta, lo que provocó que muriera desangrada. En cuanto la niña enmudeció, Cole volvió a jugar a su videojuego como si nada hubiera pasado. Durante el juicio, sus abogados argumentaron que Cole era esquizofrénico y que su estado se debía a una lesión cerebral que se formó debido a los abusos extremos que sufrió de niño. Sus abogados no negaron que Cole hubiera asesinado a su hija con frialdad, pero basaron sus argumentos en el hecho de que era mentalmente inestable en el momento del incidente. Los fiscales declararon que el bebé había sufrido varias lesiones en el pasado debido a los continuos abusos de Cole. También señalaron que Cole había cumplido condena en prisión por abusar de otro niño. Los años que Cole pasó en el corredor de la muerte demostraron en cierto modo los argumentos de su abogado. La lesión cerebral aumentó de tamaño con el paso del tiempo, provocando un deterioro visible de su interacción social, su capacidad para resolver problemas y su comportamiento en general. La situación de Cole empeoró hasta el punto de que ignoraba cualquier tipo de higiene personal, rechazaba la atención médica, empezó a acaparar comida y apenas se comunicaba con sus compañeros de prisión ni con nadie en general. A pesar de ello, los abogados del Estado y miembros de su familia creían que se estaba exagerando su enfermedad mental y que merecía ser ejecutado por la forma en que mató a su hija.
El caso de Cole fue un poco controvertido, ya que sus abogados siguieron argumentando sobre su salud mental, señalando que lo más probable era que no estuviera lo suficientemente cuerdo como para entender por qué iba a ser ejecutado. Un abogado afirmó que Cole había estado en un estado de delusión y oscuridad durante mucho tiempo, y que no había sido capaz de tener interacciones significativas con sus abogados. Mientras los familiares de Cole pedían justicia para la niña Brianna, hay quienes creen que ejecutar a un hombre mentalmente inestable no era el camino a seguir. Donald Grant. Mientras estaba en la camilla de la sala de ejecuciones, a Donald Grant le dijeron que tenía 2 minutos para decir sus últimas palabras, pero resultó que tenía muchas cosas que decir y 2 minutos no fueron suficientes. En algún momento de su divagación, Grant empezó a rezar lo que parecía ser una oración diciendo: «Dios, lo tengo, no es nada, tengo cosas que hacer, no lo dudes, no lo dudes». Luego siguió divagando y no paró ni cuando le apagaron el micrófono. Con lágrimas en los ojos, dijo: «Voy a ir al universo y luego volveré. Dios está aquí, el verdadero Dios». Donald Grant, de 46 años, fue ejecutado mediante inyección letal en enero de 2022 por el asesinato de 2 mujeres durante un robo. Semanas antes de la ejecución, Grant pidió ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento y por miedo a que el método de inyección letal fuera una chapuza. Su temor a la inyección letal se avivó cuando otro recluso, que estaba siendo ejecutado, pareció sufrir fuertes dolores durante el proceso. Desgraciadamente para Grant, su petición de ser ejecutado por el pelotón de fusilamiento fue rechazada. En 2001, Grant entró en el hotel La Quinta Inn de Del City con la intención de robar. Durante el proceso, Grant se encontró con Brenda McElia y Felicia Suzette Smith y disparó a ambas para asegurarse de que no hubiera testigos. Más tarde, confesó que las mujeres le habrían reconocido fácilmente, debido a que había asistido a varias fiestas en el hotel. En aquel momento, Grant necesitaba urgentemente $200 para pagar la fianza de su novia. Para ser alguien que intentaba liberar a su amante de su cautiverio, Grant tomó el camino equivocado y acabó en la misma situación que su novia, solo que esta vez pagó con su vida. Grant no tuvo piedad de las mujeres, ya que los registros judiciales muestran que no se limitó a dispararles, sino que las apuñaló varias veces para asegurarse de que quedaban sin vida. Cuando las autoridades reunieron pruebas suficientes, Grant fue enviado a juicio, declarado culpable de los asesinatos y condenado a muerte. Como muchos condenados a muerte, Grant presentó una serie de recursos para intentar que se redujera su condena. Sus abogados argumentaron que padecía trastornos mentales y que le habían diagnosticado esquizofrenia y daños cerebrales. Sus abogados tenían pruebas de su inestabilidad mental porque Grant fue declarado mentalmente incompetente en 2001, cuando fue detenido. Durante los 4 años siguientes, Grant pasó por rehabilitación hasta que estuvo lo suficientemente estable como para ayudar a sus abogados con la información que necesitaban para defenderle. Grant tuvo una infancia dura, y ese pudo ser el origen de sus problemas mentales. Muchos sostienen que, además de su dura infancia en general, los problemas mentales de Grant probablemente se debieron a su madre, que era una alcohólica crónica hasta el punto de que no dejó el alcohol ni siquiera cuando estaba embarazada de Grant. No solo bebía, sino que también era drogadicta y le gustaba pegar a Grant y abusar de él verbalmente. Por desgracia para Grant, tampoco podía encontrar consuelo en su padre, porque el hombre también era un alcohólico que no se privaba de maltratar a su hijo. Al final, todas las apelaciones de Grant fueron rechazadas y fue ejecutado tras permanecer en el corredor de la muerte más de una década. Mario Benjamin Murphy siempre se tomaba sus problemas a la ligera y siguió siendo un bromista hasta el final. Justo en el momento de liberar la dosis letal, Murphy dijo: «Hoy es un buen día para morir». A continuación, se echó a reír. Cuando se le pasó la risa, Murphy escupió lo que solo puede describirse como una oración satírica. «Os perdono a todos. Espero que Dios también». Murphy fue condenado en 1991 y ejecutado mediante inyección letal en septiembre de 1997 por el asesinato, por encargo de James Radcliffe, cocinero de la Marina en Virginia Beach. En 1991, Murphy, ciudadano mexicano, fue contratado por Robin Radcliffe y su amante Gary Hinojosa para matar a James Radcliffe, marido de Robin. En un principio, es fácil suponer que Robin intentaba quitar de en medio a su marido para poder estar con su amante, pero no fue así. Robin estaba en posición de cobrar un seguro de vida de $100,000 sobre la vida de su marido. Murphy fue uno de los 4 adolescentes contratados por Robin, su novio, para asesinar a Radcliffe. Sin embargo,
Murphy desempeñó el papel más crucial en el asesinato. Atacó a Radcliffe con un tubo de acero y le golpeó muy fuerte en la cabeza, lo que le causó la muerte. Una semana después del asesinato, Robin se casó con su novio. Los fiscales declararon que Murphy y otros 2 cómplices recibieron una suma de $5,000 como pago, pero el abogado de Murphy declaró que nunca cobró. Las 6 personas implicadas en el asesinato fueron finalmente detenidas y condenadas, y todas menos Murphy recibieron cadena perpetua. Murphy, en cambio, fue condenado a muerte. El caso de Murphy se convirtió en una preocupación para el gobierno mexicano, que suplicó clemencia al gobierno estadounidense, pero no fue atendido. Se convirtió en una preocupación cuando se hizo evidente que los funcionarios de Virginia Beach no informaron a la Embajada de México sobre la detención de Murphy. Se suponía que debían hacerlo en virtud de un tratado internacional conocido como Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. El procurador de Virginia Beach, Robert Humphreys, declaró que Murphy no fue notificado sobre sus derechos bajo el Tratado de Viena de 1963. Dijo que Murphy hablaba inglés con fluidez y que los funcionarios no tenían ni idea de que era ciudadano mexicano. Murphy nació en Tijuana, México, pero ha pasado la mayor parte de su vida en Virginia Beach, de ahí que hablara inglés como un estadounidense. Cuando surgió la pregunta de por qué era el único que había sido condenado a muerte, se reveló que Murphy había matado él solo a Radcliffe y que los demás reclutas eran solo cómplices. A medida que se acercaba la fecha de la ejecución, la familia de Murphy acampó ante la puerta de la prisión y celebró una vigilia con velas por él. Su madre suplicó que indultaran a su hijo diciendo que eran analfabetos y no sabían nada de sus derechos, pero ya era demasiado tarde para salvarlo. Uno de los abogados de Murphy dijo que era uno de los 61 extranjeros que habían acabado en el corredor de la muerte y no habían sido informados de sus derechos, según el Tratado Internacional. Johnny Ray Johnson. A medida que se acercaba su muerte, Johnny Ray Johnson decidió que era el momento de derramar su corazón ante todos los que quisieran escucharle. En febrero de 2009, cuando iba a ser ejecutado, Johnson comenzó su declaración final denunciando la pena de muerte en Texas y refiriéndose al corredor de la muerte como una mazmorra. Se dirigió al puñado de personas que estaban allí para presenciar la ejecución, diciendo que el corredor de la muerte era un lugar lleno de personas con corazones aislados y mentes reprimidas. También dijo que los reclusos estaban llenos de amor y buscaban afecto, pero no lo conseguían. Soy un condenado a muerte del calabozo de Polunsky. ¿Por qué me duele el corazón? El muro de la oscuridad me aplasta. La vida sin sentido es una vida sin propósito. No es vida en absoluto. A alguien le importa quién soy o el amor que guardo en mi corazón. Johnson concluyó su discurso diciendo, nos vemos en el cielo. Entonces empezó a cantar un himno mientras las drogas letales se liberaban en su organismo. Siguió cantando hasta que las drogas hicieron efecto y quedó inconsciente. Para su última comida, Johnson pidió un gran menú compuesto por 2 filetes de pollo fritos, 20 gambas fritas, 4 pechugas de pollo fritas, 4 huevos fritos sin yema, 2 galletas con mantequilla y miel, 2 trozos grandes de turrón de cacahuete y 2 litros de café solo, con nata y azúcar aparte. Johnson, de 51 años, fue condenado a muerte por violar y asesinar a Leah Joette Smith en 1995. Las actas judiciales muestran que Johnson asesinó a Smith cuando su trato de sexo por drogas tomó un rumbo equivocado. Johnson había ofrecido a Smith cocaína crack y, a cambio, ella debía mantener relaciones sexuales con él. Sin embargo, después de fumar la cocaína, Smith cambió de opinión sobre acostarse con Johnson. Johnson se puso nervioso e inmediatamente empezó a arrancarle la ropa sin su consentimiento. Smith intentó luchar contra él, pero Johnson era más fuerte, la tiró al suelo y le golpeó la cabeza contra el bordillo varias veces. En los momentos posteriores, Johnson procedió a violarla. Cuando terminó, huyó del lugar para regresar poco después a por su cartera. A su regreso, Johnson violó por segunda vez a la indefensa mujer antes de robarle las botas y dejarla morir. Smith resultó gravemente herido por el incidente y se ahogó con su propia sangre. Johnson confesó más tarde que había matado al menos a 3 mujeres y violado a más de una docena. Fue declarado culpable del asesinato de Smith y condenado a muerte. Sus antecedentes mostraban que Johnson era un delincuente en serie que tenía por costumbre agredir sexualmente a mujeres. En los años anteriores a su última detención,
Johnson había sido arrestado un total de 21 veces y entraba y salía con frecuencia de la cárcel. En una ocasión fue condenado por agresión con agravantes por robar a un agente de policía. Rosendo Rodríguez Trait. Rosendo Rodríguez III llegó a ser conocido como el asesino de la maleta debido a su forma preferida de deshacerse de sus víctimas. Aunque no es infrecuente que los reclusos recen justo antes de ser ejecutados, las últimas palabras de Rodríguez fueron más una referencia bíblica que una oración. Para quienes conocían el tipo de hombre que era y la naturaleza de sus crímenes, las de Rodríguez fueron realmente inquietantes. Sus últimas palabras fueron: «El Estado puede tener mi cuerpo, pero nunca mi alma. He luchado la buena batalla, he corrido la buena carrera». Luego se volvió hacia el alcaide y le dijo: «Estoy listo para unirme a mi padre». La frase «he peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera» es una referencia bíblica que se encuentra en 2 Timoteo 4, 7, 8. Algunas personas creen que el significado oculto tras la declaración de Rodríguez es que consideraba que sus acciones criminales eran correctas. Por inquietante que fuera, no se detuvo ahí. Siguió divagando en contra de la pena de muerte e instó a la gente a abstenerse de hacer negocios en Texas hasta que se hiciera algo con respecto a la pena capital. Rodríguez fue ejecutado mediante inyección letal por el asesinato de Summer Baldwin, de 29 años, una prostituta con la que había tenido contacto en Lubbock, Texas. Tras asesinar a Baldwin, Rodríguez metió su cadáver desnudo en una maleta y se deshizo de él en un vertedero donde nunca sería encontrado. En aquel momento, Baldwin era testigo en un caso federal, razón por la cual se avisó inmediatamente al FBI cuando desapareció. También estaba embarazada de unas 10 semanas cuando Rodríguez acabó con su vida. Tras descubrirse el cadáver de Baldwin, un código de producto universal en la maleta ayudó a los investigadores a relacionar a Rodríguez con el asesinato. También se le vio en una cámara de seguridad comprando la maleta en una tienda. Las investigaciones condujeron a las autoridades a su habitación de hotel, donde encontraron una etiqueta de la maleta junto a un preservativo usado y sangre de Baldwin, lo que confirmó que Rodríguez era realmente el asesino. Rodríguez afirmó que él y Baldwin habían mantenido relaciones sexuales consentidas esa noche, pero que se vio obligado a estrangularla porque él intentó asustarle con un cuchillo. Es posible que las afirmaciones de Rodríguez tuvieran algo de verdad, porque sacar un cuchillo a sus clientes es una técnica habitual que utilizan las trabajadoras del sexo cuando pretenden robar sus pertenencias a hombres desprevenidos. Pero, a pesar de ello, Rodríguez no tenía derecho a matarla. Rodríguez era un reservista de la Marina cuyos antecedentes penales estaban limpios antes del asesinato de Baldwin. A primera vista, es fácil suponer que unos antecedentes penales limpios significaban que Rodríguez era un delincuente primerizo, pero no era así. Simplemente era bueno escondiendo cadáveres. Mientras estaba detenido, Rodríguez confesó el asesinato de Joanna Rogers, de 16 años. También la había enterrado utilizando una maleta. Había matado y se había deshecho del cuerpo de Joanna en 2004, pero sus restos no se descubrieron hasta octubre de 2006, tras una exhaustiva búsqueda. Durante su juicio, 5 mujeres testificaron contra Rodríguez, afirmando que las había violado. Una de ellas era su novia del instituto. Los fiscales describieron a Rodríguez como alguien que era realmente bueno, matando gente y encubriéndolo. Rodríguez fue finalmente declarado culpable del asesinato de Summer Baldwin y fue condenado a muerte. Fue ejecutado el 27 de marzo de 2018, el día después de su 38 cumpleaños. A veces, recurrir a Dios en oración durante sus últimos momentos con vida ayuda a los condenados a muerte a encontrar consuelo. Sin embargo, no todos los reclusos comparten este sentimiento. Echa un vistazo al siguiente vídeo para saber más sobre las experiencias de los condenados a muerte.